Hola, buenos días. Vamos a hacer hoy una novelista que es Ana María Matute, con esta novela Luciérnagas, que es la que os entra en selectividad. María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1925. Va a ser una novelista muy importante, incluso fue miembro de la Real Academia Española, donde ocupó el asiento K, y la tercera mujer que recibió el premio Cervantes, que obtuvo en 2010. Es considerada pues, como una gran novelista de la posguerra española y una escritora fuertemente realista. Ella nos va a retratar todo un mundo que abarca desde la niñez hasta la adolescencia y la vida adulta, pero siempre enmarcado en un contexto que va a ser la posguerra civil española, y cómo esto va a generar en los personajes un trauma, el trauma de la guerra, un trauma psicológico. Bien, esta escritora era hija de una familia perteneciente a la pequeña burguesía catalana, por tanto con una educación conservadora y religiosa. Su padre era un catalán propietario de una fábrica de paraguas, y durante su niñez Ana María va a vivir un tiempo considerable en Madrid, aunque hay un aspecto en su biografía muy importante, que es que a los 4 años contrae una enfermedad y por esa razón la llevan al pueblo donde están sus abuelos, que es Mansilla de la Sierra, un pueblo pequeño en las montañas riojanas. Allí ella va a establecer contacto con la vida rural y con los aldeanos que viven allí, y esto va a generar sus historias de la Artámila en 1961. Artámila significa Mansilla, ¿no? Este pueblo. Así, por ejemplo, se retrata en una novela que se llama Paulina, justamente que ahora yo estoy leyendo a mi hija, donde la protagonista se desplaza a un pueblo en las montañas con sus abuelos, también para curarse, ¿no?, de una enfermedad. Y esto es claramente autobiográfico, porque en Ana María Matute hay muchos rasgos autobiográficos. Bien, Ana María tenía 10 años de edad cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, de manera que ella vivió en su propia carne pues todo estallido de la guerra, con lo que implica de muerte, odio, represión y la extrema pobreza también después de la posguerra española. Y como esto marca unas consecuencias psicológicas en los protagonistas. Ella era, por tanto, como una niña de la guerra, lo que ella va a llamar los niños asombrados, que veían todo ese mundo que no entendían, pero que a la vez les estaba afectando. Ana María escribe con un gran, no solo realismo, sino también lirismo. Estamos ante una prosa, realista, pero con muchos aspectos poéticos, líricos, y esto hace que su narrativa sea especial. Escribió su primera novela ya con la edad de 17 años, que es Pequeño Teatro. Si no habéis leído esta novela, pues os la recomiendo, que fue publicada 11 años más tarde. Y en 1949, Luciérnagas, con la que se presentó al premio Nadal, que no ganó, pero quedó semifinalista. Sin embargo, esta novela será censurada. La censura impidió la publicación, no se publicará hasta años más tarde y con otro título. Fijaos cómo afecta la censura en estos poetas. Mientras vivió en Madrid, asistió a un colegio religioso. Esta educación también la vemos mucho en sus novelas, Y otro dato importante es que en 1952 se casó con el escritor Ramón Eugenio de Goicoechea. Esto es importante porque este matrimonio acabó en separación. Fruto de este matrimonio nació su primer hijo, Juan Pablo. Bueno, su único hijo, Juan Pablo. A él le dedicó muchas obras infantiles, pero se separó de su esposo en 1963. Perdió la custodia de su hijo y esto le acarreó fuertes problemas sentimentales, ya que al perder la tutela de su hijo, pues va a ser una fuente de sufrimiento y de claros problemas, ¿no?
emocionales y físicos, porque la va a sumir en una gran depresión. Este tema de la infancia lo vuelca ella en este libro que se llama Los niños tontos, que es un libro de relatos, como pequeñas escenas, donde estos niños que son los protagonistas, y fijaos qué adjetivo le pone tontos, en realidad son niños que sufren, que por alguna diferencia, sea física, sea psicológica, sufren el maltrato de otros niños. Aquí lo que trabaja la autora es la crueldad de la infancia, ¿no? Cómo los niños pueden ser crueles, uno porque es pobre, otro porque le hacen bullying. Entonces fijaos que retrata todo ese mundo tan cruel que puede ser la infancia. La infancia va a ser para ella pues este paraíso robado y a veces también que puede ser motivo de traumas. Bien, otras novelas, por ejemplo, importantes serán Fiesta al Noroeste, Primera Memoria. Yo os las enseño para que veáis que podéis leerlas porque todas son muy bonitas. La Torre Vigía. Y esta novela, que es Olvidado Rey Gudú, que es una novela de ficción ambientada en la Edad Media. Entonces, todo aquel que le guste el mundo imaginario de las sagas medievales, de princesas, dragones, brujería, tenemos aquí cómo recrea todo este mundo fantástico medieval y que es una novela apasionante para este género de la fantasía y de la ciencia ficción. María siempre será apasionada de la fantasía. Bien, más tarde, como hablábamos de su vida, contrajo matrimonio, su verdadero amor, no contrajo matrimonio, sino su verdadero amor, pasados el tiempo, sería un empresario francés, con el que compartió la pasión de viajar. Pero murió en 1990, el día del cumpleaños justamente de Ana María, y esto también la sumió en una fuerte depresión, la pérdida de este gran amor. En 1976 fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura y después de pasar por un gran silencio narrativo, porque por fruto de esta depresión, en 1984 tuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil por su obra Solo un pie descalzo. Es muy importante, y hemos dicho también en 2010 que obtuvo el premio Cervantes. Es muy importante esta figura de mujer porque fue profesora en la universidad, viajó a Norteamérica a dar conferencias y además hizo múltiples entrevistas que podéis encontrar en internet, donde veréis una mujer absolutamente vitalista, feminista, para su tiempo, con una gran pasión por la vida y por la literatura. Ella decía que aunque su cuerpo fuera viejo, su alma, su corazón siempre estaba joven y realmente así la vemos en las entrevistas. Fijaos que si hablamos un poco del contexto, estamos en el realismo social de la novela de posguerra. Aquí que estamos viviendo, pues un mundo de una gran desorientación cultural. Fijaos como por ejemplo ahora mismo es como que la guerra ha arrasado con toda la cultura, porque Lorca ha sido asesinado, Miguel Hernández ha muerto en la cárcel, otros autores han huido al exilio, por ejemplo Antonio Machado que muere en Coyiure, Rafael Alberti, es decir, todos se refugian en el exilio, pero ellos siguen escribiendo desde allí y en cambio su producción no puede llegar aquí a España porque es censurada. Entonces, ¿cómo puede el escritor seguir escribiendo en este mundo, ¿no?, de represión? Bueno, pues de alguna manera comprometiéndose con la realidad, denunciando la sociedad con su propio retrato y haciendo un reflejo amargo de la vida cotidiana, que va a ser como el tema fundamental de todas estas novelas, reflejar con crudeza esta vida cotidiana. De que la temática común será la soledad, la inadaptación, la frustración, el desengaño, que abunden los personajes marginados, desarraigados, desorientados, en definitiva la angustia existencial, ¿no?, en este intento de denuncia. Hay dos fechas importantes en el arranque de este género. 1942, con La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, que inicia como una corriente que se ha llamado del tremendismo,
que destaca los aspectos más miserables y brutales de la realidad, y 1945 con Nada, de Carmen Laforet. Aquí es una muchacha que llega a este ambiente de posguerra en la Barcelona de estos momentos, a una familia pues, de histeria, de fracaso, y cómo un poco va a ir desarrollando estos sueños juveniles, pues cómo se van a ir desarrollando bastante en la frustración. Carmen Laforet obtiene el premio Nadal de las letras españolas, con este retrato de la Barcelona sórdida y mezquina, ¿no? De ilusiones fracasadas. También tenemos otra novela de Camilo José Cela, La colmena, de 1951, donde tenemos una novela de protagonista colectivo. Se ha producido como el desplazamiento de lo individual a lo colectivo. Ahora el personaje es como en la colmena, ¿no? Que todos viven en sus celdas, en sus compartimentos, y es este retrato de todo un mundo. Por lo tanto, es el personaje colectivo. Fijaos que tenemos desde novelas que retratan la dura vida del campo, como será el caso de Miguel Delibes, con novelas como El camino, o Ramón J. Sender con Requiem por un campesino español. Tenemos el mundo del trabajo, con las fábricas, etc. Novelas de tema urbano, por ejemplo, Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Novelas que retratan esta burguesía ociosa, por ejemplo, El jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, o novelas de la guerra civil, como hemos dicho, las de Ana María Matute, o La forja de un rebelde, de Arturo Barea. Todas estas novelas destacan por su solidaridad con los humildes, los personajes marginados, por el tema colectivo más que el individual, y por el retrato de esta dura vida tanto del campo como del mundo urbano. En cuanto a las técnicas y el estilo, se ha reprochado a esta novela que sea como muy sencilla, ¿no? de pocas novedades estructurales. Realmente se prefiere la narración lineal, y es una novela en ocasiones que se parece más a una cámara cinematográfica. El caso más extremo es El jarama, donde Rafael Sánchez Ferlosio es como si colocase una cámara y solamente contase lo que ve y lo que oye. Es decir, que ha desaparecido el autor. Pero aparte de esta novela donde este objetivismo está llevado al extremo, en las otras novelas no vemos tanto, ¿no? este objetivismo. Sí que se pretende retratar una realidad y unos personajes que sean representativos de una clase social o de un grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que se prioriza más la temática que la forma, lo cual tampoco no quiere decir que no sean novelas válidas, pero sí fruto de este momento, ¿no? Esta necesidad más de retratar este mundo que realmente hacer grandes innovaciones formales. Por tanto, el lenguaje suele ser sencillo, directo, descripciones menos abundantes y más bien diálogos, mucho diálogo que recoja bien el habla viva de campesinos, obreros, etc. Las novelas de Ana María Matute, aparte de este realismo, también destacan su claro lirismo. Son novelas muy poéticas, donde ella utiliza metáforas, símbolos, metonimias, tienen muchos recursos realmente poéticos. Vamos a ver estos rasgos de la narrativa de Ana María Matute. Para empezar, se la ha llamado como de la generación de los niños de la guerra, porque que ella califica como de niños asombrados. Realmente ella vivió la guerra. Ella, por ejemplo, decía que veía desde el balcón de su casa los bombardeos, incluso gente que moría. Por lo tanto, esto preside su novela, de la cual se habla que tiene como un implacable fatalismo, ¿no? La visión pesimista del hombre, de la sociedad, con tonos trágicos, sombríos. Eso quiere decir que plasma una realidad histórica, son documentos históricos. Si vamos a Luciérnagas, vemos la Barcelona realmente con sus calles, sus barrios, sus espacios, y esa Barcelona en ruinas, derruida, ¿no? Que sale de una guerra. Pero también retrata muy bien la psicología humana. Por ejemplo, la protagonista, que es Soledad Roda, pues toda esa evolución, el paso de niña, de adolescente, a hacerse ya una mujer. Para ello utiliza la técnica del contrapunto, que quiere decir esta narración alterna donde se va también haciendo una evocación retrospectiva de recuerdos,
y que la voz narradora se combina con rememoraciones también en tercera persona. Temas habituales, la desesperanza, la incomunicación, el enfrentamiento entre la tradición y el espíritu de rebeldía de estos jóvenes. Ella, hemos dicho que Ana María tuvo interés por el retrato de los niños y de la literatura juvenil. Entonces, por ejemplo, os puede gustar a los jóvenes porque siempre son jóvenes la mayoría de las veces que aparecen aquí. Ella es una joven que se enamora de otro chico y como el paso traumático en este caso de esta adolescencia, nuestra primera adolescencia, a ser una mujer, pero en estas circunstancias tan adversas. Para introducir un poquito Luciérnagas, hemos dicho que ella se presenta al Premio Nadal de 1949, que resultó finalista, pero fijaos, esta novela no salió a la luz hasta 1955 y además una versión censurada, es decir, que censuraba muchos episodios y con otro título, le ponen de título En esta tierra, ¿vale? Hasta 1993 no volvemos a ver la novela con su texto íntegro y con su título, Luciérnagas. En esta tierra puede ser que el título se pusiera porque ya leeremos un fragmento que está hacia el final de la novela donde habla la protagonista de que quiere otra nueva tierra, ¿no? En esta tierra. Bien, no sabemos qué le vio la censura a este título, Luciérnagas, porque realmente el título es muy apropiado, porque vamos a ver después esta simbología. Luciérnagas son estos jóvenes que tratan de tener una luz en la oscuridad. Se nos cuenta la experiencia de una muchacha, Soledad Roda, fijaos en el nombre, Soledad, que es como Ana María Matute, una joven de la alta burguesía barcelonesa, por lo tanto, en una familia acomodada, que ha estado en un internado hasta los 16 años y cuando sale ve su mundo acomodado derruido. Simbólicamente se destruye su casa, todas las posesiones. No solamente eso, sino que va a pasar hambre. O sea, sabe lo que es pasar hambre, tener esa sensación de vacío en el estómago y además tiene que acudir al asesinato de su padre, es decir, ve el asesinato o vive, dijéramos, el asesinato de su padre. Claro, fijaos, es el fin de la Barcelona republicana por una Barcelona de represión y muerte. Esto hace que la evolución de este carácter femenino pase por, al tener que pasar estas circunstancias adversas, pues realmente evolucione hacia ser mujer como a marchas forzadas, como si le hubieran robado su juventud. Solo será el amor, la llegada de Cristian, otro joven también que quiere llevar a cabo sus ilusiones, el encuentro de estos dos jóvenes va a simbolizar la única luz de esperanza en este mundo de muerte. Hablaremos un poquito de la sinopsis de la novela, pero como tengo que hablar del desenlace, por ejemplo, este primer vídeo podéis verlo, aunque no hayáis leído la novela, pero no podéis ver lo siguiente si no habéis leído previamente la novela. La novela hay que leerla, yo tengo que hablar de la simbología del desenlace y para eso voy a decir cómo acaba. Por lo tanto, leer la novela antes de ver todo lo que voy a decir a partir de ahora, porque si no os chafaré el final, no es mi intención, sino bien explicar una simbología del desenlace que os sale en selectividad, pero para eso tenéis que haber leído la novela. Por lo tanto, fijaos, lo que hace Ana María Matute dice que la época esta que le tocó vivir fue la etapa más triste de su vida, ¿no? Dice, es la etapa más triste de mi vida. Presenciar estos bombardeos, estos disparos, los registros, las detenciones, ¿no? Crean esta angustia y así lo retrata ella, así lo dice en las entrevistas, que así lo vivió y así lo explica en su novela. Por tanto, fijaos, una chica recién salida de este internado, que ve cómo su mundo se destruye, se rompe y va haciendo constantes descripciones de este espacio, de esta Barcelona derruida, y que solo el amor, dijéramos, la salva de esa ruina. Entonces veremos el carácter de ella, cómo evoluciona, el carácter de Sol, en el siguiente vídeo y también la simbología del título. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el 2 y en el 3. Hasta luego.